Bueno, vamos a ver lo que es la mecánica de fluidos. Y entonces, dentro de la mecánica vamos a ver la hidrostática, que es la rama de la física que estudia los fluidos en reposo. Entonces, mecánica de fluidos. Un fluido es un líquido o un gas. Las características principales de un fluido es su incapacidad para resistir fuerzas cortantes. Eso quiere decir que si tú tienes un fluido y lo sometes a una fuerza, pues es muy sencillo de que puedas desplazar a sus moléculas para poder puedes desplazar a sus moléculas, es decir, romper sus fuerzas de cohesión. En la mecánica de fluidos estudia el comportamiento de los líquidos y los gases, especialmente el de los líquidos, en dos condiciones: líquidos en reposo, que es la hidrostática, y líquidos en movimiento, que se le va a llamar hidrodinámica. ¿Sale? Bueno, conceptos previos. El volumen. ¿Qué es el volumen? Este término tiene que ver con un concepto matemático y físico a la vez. Físico, región del espacio que ocupa un cuerpo. Es decir, el volumen me mide la región del espacio que ocupa un cuerpo, me mide. Si estamos dependiendo de la forma del cuerpo, es como se va a calcular esa medida, ¿no?, del espacio que ocupa un cuerpo. Matemático, pues les vuelvo a repetir, es la expresión matemática que a mí me permite calcular cuánto espacio está ocupando un cuerpo en el espacio. Para determinar el volumen de un cuerpo, pues para algunas figuras, para algunas figuras, pues ya se conocen algunas fórmulas. Por ejemplo, la del cubo es el producto de sus aristas, de tres aristas: el ancho, el largo y la altura. Entonces el volumen del cubo es la arista al cubo, recordando que se llaman aristas. ¿Sale? La del volumen de una esfera, pues es 4/3 de pi por radio al cubo. Recuérdense que radio, pues no es otra cosa más que esta línea que va de aquí a acá, y esto se conoce como radio. Y luego tenemos la del paralelepípedo, que es lo largo, la profundidad y la altura. ¿Sale? Que es largo, que es A, B, que es la profundidad, y C, que es la altura. Y tenemos el volumen del cilindro, que es área de la base, que es un círculo, por la altura. Por eso es que tenemos área de la base, es el área de un círculo, que es pi por radio al cuadrado, por la altura. Y así se calculan algunos volúmenes de algunos cuerpos. ¿Sale? Bueno, siguiente. Bueno, dice, ¿y qué pasa con los cuerpos que no tienen una fórmula para poder calcular ese volumen? Entonces nos valemos de las propiedades del agua. ¿Sale? El agua ocupa todo el recipiente que lo... Bueno, más bien, el agua toma la forma del recipiente que lo contiene. Como consecuencia de eso, también el agua no soporta fuerzas cortantes. Y como dos materias no pueden ocupar el mismo espacio, entonces nosotros podríamos calcular el volumen de una figura totalmente irregular de la siguiente manera. Dice, si un cuerpo es irregular, una piedra, por ejemplo, no existe una fórmula matemática que permita determinar su volumen. Si la hay, de seguro es muy compleja. Entonces, ¿qué es lo que se hace para determinar el volumen de una piedra? Pues se consigue un vaso y un recipiente con una forma que le podamos determinar su volumen de manera más podemos calcular su volumen por medio de una fórmula. Entonces, y le ponemos a un líquido hasta cierto nivel. Una vez que hacemos eso, pues lo que vamos a observar es de que si sumergimos la piedra en el líquido, vamos a observar que el líquido, una vez sumergida en la piedra, una vez sumergida en el líquido, como dos materias no pueden ocupar el mismo espacio, la cantidad de volumen de la piedra sumergida es igual a la cantidad de volumen de agua desplazada. ¿Sí? Entonces, como esta agua desplazada tiene la forma del cilindro por la propiedad del agua, pues calculamos este volumen, que equivaldría al volumen de la piedra. Y así es como se calculan los volúmenes de algunas figuras irregulares, ¿no?
tomando las propiedades de un líquido, por ejemplo, ¿sale? Bueno, algunas propiedades de la materia, por ejemplo, generales, es la densidad, y es una propiedad física. ¿Qué es la densidad? La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen. La cantidad de masa por unidad de volumen, recordando que la masa es la manifestación de la materia en forma de partículas. Si dos cuerpos con el mismo volumen difieren en el número de partículas, en otras palabras, en el número de masa, entonces hay diferencia de densidad, ¿sale? Y se mide en kilogramo metro cúbico o en gramos sobre centímetro cúbico. Aquí debía ser centímetro cúbico. Aquí, centímetro cúbico. Aquí tenemos algunas propiedades de algunas sustancias, por ejemplo la del agua son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, o de 1 gramo sobre centímetro cúbico. La madera es de 800 kilogramos sobre metro cúbico, o de 0.8 gramos sobre centímetro cúbico. Aquí tenemos la del mercurio, que es muy importante para poder medir la presión atmosférica, ¿sale? Entonces, aquí podríamos encontrar también una propiedad, que los cuerpos de menor densidad flotan en los cuerpos con mayor densidad. ¿Por qué? Dentro de un campo gravitacional. ¿Por qué? Porque los cuerpos con mayor densidad al mismo volumen tienen más peso, por tener más masa al mismo volumen que un cuerpo con menor densidad, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el agua es más densa que el hielo, y gracias a eso, pues en los polos nortes algunos animales pues pueden estar viviendo por debajo del hielo, ¿sí? Bueno, ¿cómo se calcularía la densidad? ¿Sale? Primero pues tendríamos que estar midiendo la masa de este cuerpo. Una vez que tú mides la masa de este cuerpo, calculas su volumen, como ya sabemos calcularlo, y luego dividimos la cantidad de masa que tú tienes entre la unidad de volumen, ¿sale? Y así es como que es lo que se entiende como presión. ¿Qué es la presión? La presión es la fuerza que se ejerce sobre unidad de área sobre un cuerpo. Eso es lo que significa presión. Fuerza entre unidad de área. Acuérdense que la fuerza es una cantidad vectorial, dice. La idea más simple que se tiene sobre presión se relaciona con la acción de aplastar algo. Y cuando se aplasta algo se ejerce una fuerza sobre una región del objeto. Si la fuerza que se ejerce sobre un objeto es F y la región sobre la cual actúa es una superficie A, se tiene que la presión que se ejerce se calcula por presión es igual a la fuerza que yo aplico por unidad de área, ¿sí? Fíjense que a menor área, mayor presión, ¿sí estamos? Para disminuir la presión, pues yo tengo que aumentar el área de contacto, ¿sí? Es por eso que, por ejemplo, a los clavos, para aumentarles la presión, pues ¿qué haces? Pues le sacas filo. Entonces imagínate una persona que tiene un pie así y se para por un clavo. Imagínate toda la fuerza, todo su peso está contenido en esta pequeña área. Entonces la presión, cuando una cantidad disminuye como denominador, entonces la razón entre el numerador y el denominador aumenta. Es por eso que a los cuchillos les tenemos que sacar filo. ¿Para qué? Para que la presión, el área de contacto entre una sandía y el filo del cuchillo pueda romper el cascarón, ¿no?, de la sandía, ¿no? Los clavos por eso son puntiagudos, etcétera. Hay muchos ejemplos en la cual lo que tú haces, sacas filo para aumentar la presión sobre las superficies que quieras romper, ¿sale? Ok, entonces la presión es fuerza entre unidades de área. Si la fuerza se mide en newtons y la área en metros cuadrados, entonces tendríamos un pascal, ¿sale?
Entonces, newton sobre metro cuadrado es un pascal. Bueno, apunte, vamos a hacer este ejercicio. Dice un ejercicio. Tronarlo. Déjeme ver cómo salió.